sabe. Bueno, el título del libro es Viva la naturaleza y estudia, es uno de los más de media docena de obras que José María Rosselló ha dedicado a estas materias y estudia el tratamiento que el problema de la naturaleza y de la propia percepción de lo corporal recibió en el anarquismo, sobre todo francés, digamos en la primera mitad del siglo XX. Para comprender cómo este tema se convierte en un tema de importancia, en un tema debatido, hay que entender que es una reacción a los cambios que se habían producido en Europa en los 100 años anteriores. Los cambios habían resultado de dos procesos históricos, uno es la revolución industrial y otro es la revolución liberal. La revolución industrial, que es un cambio económico-técnico, y la revolución liberal, que es un cambio político-jurídico. Y luego, aunando ambas, estaba un cambio en la cosmovisión y en el sistema de percepciones. De todo ello van a resultar 5 problemas, que son: primero, el declive de la naturaleza queda ya muy maltratada con la primera industrialización. La industrialización inglesa, que es la primera de ellas, arranca hacia 1780 e inmediatamente se pone de manifiesto como un paisaje degradado, como una masa de escombros, como las minas vomitando toda clase de productos nocivos, las grandes chimeneas de las fábricas, donde la naturaleza empieza a sufrir un colapso. No solamente en las zonas directamente industriales, sino también en las que no lo son, en las zonas agrícolas. Hay un libro muy interesante aquí que me permito citar, que es el de Isabel Azcárate, que se llaman Plagas agrícolas y forestales en la península ibérica. Este es un libro que se acerca al fenómeno de una manera positiva, aunque no positivista, y hace un estudio de cómo todas las plagas de la agricultura y del arbolado se disparan a partir de 1800, del año 1800. Es una fecha. O sea, surge la revolución industrial, inmediatamente, incluso en lugares relativamente alejados, se disparan. Estudian muy bien algunas de las plagas, como es la tinta del castaño, la lagarta de la encina. Esto para acá, en Inglaterra, en Alemania. Bueno, Alemania tiene una industrialización más tardía, pues es un fenómeno incluso más agudo, ¿no? Entonces, el proceso de la revolución industrial y la revolución liberal origina 5 nocividades, que es el declive de la naturaleza, el extrañamiento de las masas urbanas hacia la naturaleza, es decir, los individuos ya no perciben la naturaleza como el marco de su vida, sino como algo ajeno a sus vidas. En tercer lugar, la degradación física del ser humano, esto es muy importante, es decir, la población europea baja en la talla, tiene más enfermedades, aparecen algunas muy agresivas, como los fenómenos de la tuberculosis, que hasta entonces eran poco conocidos. En cuarto lugar, hay una primacía de la ideología industrialista y urbana sobre lo rural. Lo rural es considerado como el signo del atraso, el signo de lo negativo, y mientras lo urbano y lo industrial aparece como lo positivo, lo moderno. Y en quinto lugar está la vergüenza ante lo corporal. Esto es un fenómeno menos directamente relacionado con la revolución industrial y la revolución liberal, más con la revolución liberal, pero que es, digamos, una recaída en la ideología neoplatónica de desprecio por el cuerpo. Ya en el siglo III hubo un filósofo, que era un filósofo neoplatónico, que se llamaba Plotino, él tiene una frase donde más o menos dice: me avergüenzo del cuerpo. Entonces esto, la revolución liberal, en su variante progresista, laica, ilustrada, se hace rabiosamente neoplatónica. O neoplatónica sería mejor, ¿no? Porque si estuvo Platón, luego el neoplatonismo de los siglos III o IV, que llega hasta el siglo XII, pues sería una tercera oleada. Y entonces surge una vergüenza hacia lo corporal. Es decir, el individuo se avergüenza, el sujeto es enseñado a avergonzarse de su cuerpo. Aquí hay un cambio radical con fenómenos anteriores, como es, por ejemplo, una cuestión muy interesante, que es el románico erótico. Todas las iglesias de los siglos XI, XII y XIII, incluso algunas del XIV, donde aparecen figuras eróticas, actos sexuales, donde allí aparece una presencia del cuerpo desnudo, no solamente del hombre, sino de la mujer. Hay muchas escenas, sobre todo el románico erótico de Cantabria, aquí en Castilla también, sobre todo en la provincia de Segovia, y no hay vergüenza corporal. Sin embargo, por mecanismos que yo no entiendo mucho, se crea una gran vergüenza corporal, ¿no?
Entonces, como réplica a todo ello, surge dentro de lo que se llama el pensamiento libertario, pues un intento de superar esto, superar por una parte el declive de la naturaleza, por otra parte el extrañamiento de las masas urbanas respecto a lo natural, en tercer lugar se intenta superar la degradación del cuerpo física del que sufre el individuo y sufre las masas, y luego también un rechazo de la ideología industrialista, de la ideología urbanista, y un intento de comprender cómo debería ser la relación del individuo con la naturaleza y del individuo con su propio cuerpo. Aquí surge el naturismo con unas connotaciones políticas, ideológicas bastante fuertes, ¿no? Entonces esto es precisamente lo que estudian los diversos libros de Josep María Rosselló. No solamente son media docena de libros, sino pues las charlas y conferencias y numerosos artículos que tratan pues diversos asuntos relacionados con esto y cómo son considerados en el pasado, en un pasado inmediato, un pasado que puede ser pues finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los libros están, si lo habéis observado, están muy bien ilustrados, tienen mucha fotografía del pasado también. Y luego, yo creo que de la obra de Rosselló hay dos cuestiones importantes, que es, por una parte, el conocimiento de lo que se hizo en sí mismo, y luego, en segundo lugar, la preparación para la aplicación de lo que se hizo en nuestra época y para el desarrollo de aquello a nuestras condiciones, que no son las de hace 80 años o 60, ¿no? Aquí, quizá cuando eso alcanza un auge mayor es en los años anteriores a la Guerra Civil. Naturalmente, la Guerra Civil frustra eso, pero y en Europa, donde el fascismo es derrotado, aquí subsiste durante mucho tiempo, hay un fenómeno que es... como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial hay un cambio en la forma de dominación, un cambio muy importante. Las estructuras de poder, con el triunfo de Estados Unidos, modifican la manera como se había realizado la dominación de las multitudes en Europa y América, incluso también fuera, ¿no?, de los países del tercer mundo. Entonces esto lleva a un intento de recuperar todas estas corrientes. Entonces estas corrientes son desnaturalizadas y banalizadas. Por ejemplo, el antiguo naturismo tiende a convertirse en un simple nudismo que es útil para la industria turística, y todo esto ya se le quita su mordiente, su fuerza, y se lo convierte en algo integrado. Esto también es tratado y es uno de los problemas quizá más importantes, ¿no? Ahora bien, al mismo tiempo, las cuestiones que estaban en el fondo, la degradación de la naturaleza y tal, vuelven a ser tratadas de otra manera. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 60, 70, empiezan a tratarse. Pero quizá hay un olvido de lo que se había hecho antes, un olvido de lo que ya se había hecho en los años 10, en los años 20, incluso anteriormente, en los años 30 aquí, que fue tan rico. Entonces, los textos de Rosselló contribuyen a recuperar esa memoria. Y tenemos, creo, que leerlos considerando lo que se dijo como historia y lo que se debería pensar y hacer hoy para tratar esos problemas que no solamente no se han resuelto, sino que se han agravado. Lo único que han cambiado de naturaleza y de forma en los últimos 40 años. Entonces, bueno, pues ya para terminar diría que sus escritos, pues al enseñarnos cómo se trataron estas cosas antaño, pues nos ayudan a considerarlas de una manera más exacta o año. Y ahora ya, pues que le explique. Pues gracias, Félix. Me has convencido de que sí, cosas interesantes. Pues este libro, dentro de los que, como mencionaba Félix, he escrito, viene a ser como un estudio del progreso. Vamos a estudiar el progreso, que el estudio del naturismo también puede ser un estudio de la concepción de progreso, hasta un punto en que el progreso es cero. Se puede cuestionar el progreso y se puede llegar a un punto de que el progreso ya se considere cero, o sea que no hay progreso. Entonces los demás libros se referían principalmente al naturismo ibérico. Toda la concepción de progreso dentro del naturismo ibérico es una noción de que no es que estén en contra del progreso, sino que están en contra del progreso inmoral, que es lo que decía del industrialismo, el progreso inmoral, que traducido, digamos, en palabras más, o en expresiones más modernas, sería el desarrollismo. Están en contra del desarrollismo y a favor de cualquier digamos, invención o progreso de que desarrolle a las personas en sus máximas condiciones, ¿no? Entonces los naturien, que son los que dentro de este libro creo que son los más interesantes para los fines que ya ha marcado Félix,
ellos consideraban que el problema no estaba con la industria, sino que había empezado con la civilización, que este era el problema principal y era la causa pues, de todos los males de la humanidad y de la destrucción del planeta. Entonces yo pienso que es interesante porque está escrito el manifiesto Naturien, que es el primero, y luego la argumentación de este manifiesto está escrita en 1897, está escrita en Francia, el país del positivismo, donde toda la idea así de la ciencia y de la ciencia convertida en religión, pues hay otras personas que opinan diferente y lo opinan en el momento. No lo opinan al cabo de 100 años haciendo un estudio, sino que lo opinan en el mismo momento que aquello sucede. Entonces, ya por eso pienso que es importante, pero también es importante en la medida, hoy en día, de que nos permite pues contrarrestar contrastar o hacernos reflexionar sobre lo que nosotros consideramos evidente. Por ejemplo, un ejemplo es, dicen, no es conveniente, o la escolarización antes de la pubertad es una cosa bestial que destruye el intelecto de las personas por el peso que le dan. Entonces nosotros estamos acostumbrados pues, a que se va a la escuela desde que es pequeñito y como siempre se ha hecho, lo cual no es cierto, pero parece que siempre se ha hecho, pues es normal. Pero si alguien, cuando se crean los programas de estudios más o menos modernos, se crean en las universidades, te está diciendo, no, es que antes nadie iba a la escuela de esta manera, no ibas de pequeño, te dejaban ya un poco rayadito pero por el agotamiento, no es que tuviera ninguna manera, sino por el agotamiento de dedicarte a estudiar todo eso que ya te dejaban un poco ya desgastado para el resto de la vida, pues si no te lo dice nadie, pues a lo mejor esto te parece que todo es muy bonito y está muy bien, ¿no? Entonces si hay una voz, discrepante, pues esto siempre ayuda a reflexionar. Entonces, como en otras ocasiones que he presentado el libro, ha habido personas que se han creído que yo estaba haciendo, una apología de lo que se decía en aquel momento, pues escuchando, mientras estaba aquí, una conversación que había por aquí antes, mientras estaba escribiendo, pues estaba escuchando también, me llegaba la voz, que estoy allí escuchando con la antena, pues la cuestión es de que yo, por ejemplo, la presentación que hice en mi barrio en Barcelona, donde yo me crié, aunque yo no vivo allí, pero donde yo me crié, pues la narración de cómo era el barrio cuando yo era un niño y cómo vivíamos y tal, pues ya podría ser también podría ser suficiente contraste para poder, ver más claramente los que nos envuelven. Cuando estamos sumergidos en algo, pues es más difícil verlo, pero si cogemos como una cierta distancia, pues es más fácil discernirlo. Si, por ejemplo, creo que la conversación se hablaba de monedas o de medidas antiguas, pues yo cuando era niño, yo y todo el mundo, no usábamos el sistema métrico ese decimal, utilizábamos se utilizaba en catalán, tenía otros nombres, pero que utilizabas onzas y libras para ir a comprar. Por ejemplo, este es un ejemplo de muchas otras cosas que también podían contrastar solo con, con no muchos años atrás en lo que era la vida aquí en este país, ¿no? Con las grandes ciudades. Bueno, pues ya sin más vueltas, lo que voy a hacer es un poco exponer el programa de los Naturien y las argumentaciones que ellos daban en aquel momento. Pueden parecer muy simples, pero esta simpleza yo pienso que es la riqueza que tiene, porque que lo tenían clarísimo, eso también es cierto, y que lo tenían bien argumentado, también es cierto. Entonces, ellos partían de la idea de que se decía entonces y que se dice ahora también, hombre, es que no hay comida para todos, porque claro, es que no hay para todos, si no podemos hacer y tal, dice, no, es mentira. Es mentira. ¿Y por qué es mentira? Vamos a ver la población y cuánto territorio. Empezaba a hacer divisiones y había tierra suficiente para todo el mundo. Pero para todo el mundo, contando que esto es importante tenerlo en cuenta, se está hablando de individuos, no se está hablando de sociedades. Ellos están hablando de individuos e individuas, pero que no están hablando de sociedades. Hay terrenos para todo. Si, por ejemplo, fuéramos para decir, pues poner un numerito pequeño, fuéramos 200 personas, pues hay terreno suficiente para que cada una pueda vivir tranquilamente a su aire, pues por los frutos del bosque. Incluso decían en Italia hay poco terreno por la población que hay actualmente, pero tienen buenas costas, entonces pues pueden, compensar una cosa con la otra. Entonces, hay suficientemente suelo fértil para todos, por tanto la miseria, si existe, es por intereses sociales, no por posibilidades reales, por medios reales. Entonces, con la producción natural del suelo, ya, por tanto, se extendería a la abundancia.
¿Cuál es el primer problema? El primer problema que al poner el arado se rompen pues todas las cadenas, todas las redes de raíces, que es lo que aguanta la tierra y evita la erosión. Por otras partes, si se van talando los bosques, pues nada aguanta el agua ni nada aguanta la nieve. Entonces sí, la tierra está como suelta, porque ya le han quitado la sujeción interna y pasa el agua, pues esta agua va al río y el río va al mar. O sea que van a encontrar la tierra fértil en el suelo marino. Al final ha ido a parar todo allí, ¿no? Entonces parece una tontería, pero la desaparición del suelo, de la fertilidad del suelo fértil, pues es lo que origina pues la pobreza, ¿no? Por otra parte dice, ahí pues en la naturaleza, en los bosques, en la naturaleza pues hay cuevas, hay lugares cubiertos que te puedes proteger, hay materiales para construir. Cuando dicen de construir, no dice construir ciudades, sino construir cabañas, por ejemplo. Pues hay piedra, hay arcilla, hay madera, o sea que con todo se puede construir. Luego, pues hay para vestirse, pues hay lana, cuero y plantas textiles. Es decir que en la misma naturaleza hay todo lo que puede uno necesitar pues para vestirse, para cubrirse, para cuando llueve como mínimo, y para comer. Entonces, la condición normal en esta vida, que sería en el estado natural, que dicen ellos, la palabra que dicen es el estado natural o la edad de oro, es la salud, es la condición normal de la vida. Tú estás de acuerdo con las leyes naturales, sigues una vida en equilibrio con las leyes naturales, y la salud es el estado normal de la vida. Luego, pues... No, flash, me he despistado. Entonces, por esta misma consideración que en el estado natural es la salud es la condición normal, y voy a hacer aquí un inciso sobre la cuestión del estado natural, las críticas que se le hacían, porque también desde el mundo libertario se era muy cientifista, se amaba mucho la ciencia, tal y cual, el descubrimiento, y con eso vamos a descubrirlo todo y tal, los secretos de la vida, pues si la crítica así más fácil de decir, no, es que vosotros queréis volver a las cavernas. Que no, a las cavernas no queremos volver, porque el estado natural no es el estado primigenio de pues todos los humanoides que van apareciendo a lo largo de la evolución. Yo creo que, teniendo en cuenta el conocimiento sobre la prehistoria esta o la anterior, las etapas estas anteriores, que creo que en aquel momento no tendría mucha información, yo la sensación que tengo es de que para ellos, cuando uno coge conciencia de sí, de individuo, es el momento en que ya deja de estar, digamos, en la etapa pues más animal, para decirlo de alguna manera, ¿no? Nunca dejamos de ser animales, pero es cuando llegas a alcanzar la conciencia de individuo. Esta es la etapa, la edad de oro que decían ellos, el estado natural. Anteriormente, pues era otra cosa. Vale. Pero entonces, las aglomeraciones en las ciudades, la industria y todas estas cosas, las grandes comunicaciones, vías de comunicación y todas estas cosas que ya se han dicho muchas veces, pues para ellos y para otros, pues son las causas pues de las enfermedades, de las epidemias y todas estas cosas que por otra parte no son normales, ¿no? Normales no, son producto de estas cuestiones. Por otra parte hay otro concepto aquí, que a mí la primera vez que lo leí, no en ellos, sino en otros textos, y ahora que me cuentan. Y no, es que los débiles, la tierra expulsa a los débiles. ¿Y eso qué es? Pues entonces representa que pues, todas las personas que son débiles en el sentido de que no son capaces de poder mantenerse pues trabajando la tierra o recolectando frutas o lo que sea, son las personas que desarrollan más el instinto de la astucia, de la sociabilidad. Entonces son los que, como ellos no quieren, no pueden, pues hacen trabajar a los demás. Y ya empiezan a aparecer las jerarquías. Se las inventan para hacer trabajar a los demás, para decirlo de una manera. La primera vez que lo leí, que oí hablar de esa palabra y que la tierra expulsa a los débiles, es refiriendo al barrio donde yo nací, en un artículo que hablaba sobre él en los años 30. Entonces dije, en Barcelona está llena de toda la gente que expulsa al campo. Y toda la gente que, pues mira, diciendo claramente, son un poco vagos para trabajar, pues se van a Barcelona. ¿Por qué? Pues porque allí pueden hacerse políticas, pueden hacerse, no sé, hay toda una serie de oficios para todo ese personal pues que se escapa del campo, ¿no? Entonces,
es un concepto que pienso es interesante porque normalmente fuera de estas épocas no lo he vuelto a oír. Entonces, por otra parte, no solo las enfermedades físicas, sino las catástrofes naturales, que se dicen que son naturales, pues no son naturales. Son producto pues, de la intervención humana, para variar un poco. Entonces, sobre todo está la cuestión que he dicho antes de los bosques. Las catástrofes naturales, pues eso, de grandes inundaciones o grandes lluvias o las gotas de agua, la gota fría y todas estas cuestiones, pues son producto de la intervención humana, principalmente la tala de bosques. La tala de bosques ha sido una de las principales, digamos, causas de todos los cambios atmosféricos y lo que se ha llamado pues catástrofes naturales, que naturales pues no tienen tanto. Y más en su desarrollo, pues aún menos. Luego, continuamos adelante. Entonces, los fenómenos atmosféricos, que es otra condición, no es que necesitamos pues grandes ciudades y grandes protecciones, porque los fenómenos atmosféricos, pues claro, nos podemos helar, nos podemos coger una insolución, nos puede caer un rayo y quedar en 4 trozos, ¿no? Pues resulta de que no hay ese problema. Si tú sigues el ritmo de día a noche de la naturaleza, y ya la misma naturaleza, pues te da recursos. Si cae el sol así a plomo y te deja fundido, pues para eso está el bosque, que te protege y que está relativamente húmedo. Si tienes frío, pues para eso hay las cuevas y otros refugios naturales que te puedes allí proteger. O sea que si tú vas siguiendo, lo que no puedes hacer es, por ejemplo, ya normalmente la agricultura convencional hacía, en verano, en pleno agosto, no salían a las 9 de la mañana al campo para ararlo, porque sabían que se iban a quedar allí fundidos con solo intentarlo, ¿no? Entonces se levantaban de madrugada, iban al campo y cuando salía el sol, pues se volvían a casa y ya estaban allí metidos, que se está mejor. Entonces, pues más o menos es esta lógica, que tampoco es así muy extraordinaria para argumentar, ¿no? Luego viene la cuestión de la ciencia, que es uno de los temas más debatidos, porque también algunos de ellos, de los naturienses, se llamaban anticientifistas. Es decir, se ha cambiado la diosa, se ha cambiado el dios así de Abraham, para decirlo, por la diosa razón. Entonces se adora tanto uno como otro. Lo único que se ha hecho es cambiar de uno al otro en el pedestal, pero el mecanismo es el mismo. Es decir, la ciencia, ¿para qué realmente sirve? Si estuviéramos en el estado natural, tendríamos alguna necesidad, tendríamos dolencias físicas, pero en principio no. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya desaparece esta condición natural de salud porque vive en un medio que es artificial, este artificialismo produce pues una serie de dolencias. Estas dolencias, por ejemplo, pues las gafas, que es la típica, además lo dicen ellos. Siempre lo digo la misma porque además es la que dicen ellos. Si las gafas desde la óptica ha sido un gran invento, han inventado gafas para todo el mundo, para ver y perder mejor todo el mundo. Dice, pues no, porque si en el estado natural nadie haría falta gafas, pues esto es una ortopedia. Entonces necesitamos ortopedias cuando estamos fuera del estado natural. Y las gafas puede ser otra cosa. Lo de las gafas lo repito porque lo dicen ellos y es una cosa muy cotidiana. Pero puede ser cualquier otra cosa que nos diga, esto es un gran invento. Se ha encontrado una crema solar que tiene 500 de estos filtros y puedes tomar el sol en el polo norte, no, porque es frío, pero en el trópico. Pues tomar allí el sol, qué gran invento. Y no, pues sin invento ni nada. Si no estuviéramos siempre, digamos, metidos en una ciudad y con luces artificiales, pues no habría. Yo cuando era niño íbamos a la playa, que mi madre es un pueblo de la costa, y nos extrañaba decir, mira, estos extranjeros, porque es un pueblo de estos que empezó toda la cuestión del turismo ese de estos extranjeros, si llevan cremas solares, ¿y por qué llevarán estas cosas? Claro, como son como gambas, pues no me extraña que tengan que ponerse pues cremas y jabones y cosas de estas, ¿no? Pero la realidad es que nosotros íbamos un tiempo, cada día, un cuarto de hora, por ejemplo, cada día, los 3 días, pues ya con el sol que cayera no te quemabas. Y si te quemabas una vez y la siguiente, pues ya daba para todo el mes, ya no te volvías a quemar más, ¿no? Sí, quiero decir que son así como tonterías, pero es que yo pienso que esto, la simpleza y la grandeza que tienen esta exposición, es que es muy simple, pero es muy, muy básica, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí viene una cosa importante, que es, o para mí más importante, que es que la civilización es artificial, determina el sentido de propiedad. Porque de aquí se desarrolla ya toda la otra historieta, ¿no? Ahora ya entra más en la cuestión social. Es decir,
cada elemento, cada persona, pues si se fabrica un utensilio, pues no sé, pues para coger la fruta o para lo que sea, pues si es para él, pues muy bien. Si elabora un utensilio que también es para él, pues muy bien. Pero si ya entra el comercio, eso ya es otra cosa. Entonces no es porque sea una cosa porque hay una especie así de maldad intrínseca que dice, uy, qué malos que somos. No, no. Se nos dice porque el sentido de individualidad de la persona pues genera que lo que tú haces, cuando ya es elaborado, porque entre coger una caña para hacer caer el fruto o elaborar pues ya con un jarabito que dicen para acercar las ramas, pues ya tiene más elaboración, ¿no? Ya no es tan fácil. Pues decir, cuando tú haces esto es como una obra única. Entonces una obra única no se puede comparar, no se puede, digamos, casar con otra. Es decir, bueno, ¿qué es más importante, qué es más interesante, qué valor tiene una cosa u otra? Pues no se puede. Como entonces en la negociación de estas cosas, para hacer intercambios o para comerciar, siempre hay alguien que queda decir, pues bueno, no me lo han pagado bien, o decir, y yo tan contento que estaba, resulta que no es la mejor, o me han dicho que no era la mejor, cualquier cosa de estas, pues genera malestar. Y esto que parece una tontería, pues va generando el malestar acumulado porque es una cosa de, digamos, de vida cotidiana. Entonces, ya digo, el comercio es lo que genera pues las jerarquías, los malestares y todas estas cuestiones que tienen que ver con la vida social, jerarquizada y con estados y con estas. Entonces, el progreso, entra ya en el progreso, es el fruto de la esclavitud. Digamos, si el progreso es fruto de estar apartado de la vida natural, del estado natural, pues es fruto de la esclavitud, porque se vive en condiciones de esclavitud. ¿Cómo se caracterizan estas condiciones de esclavitud? Pues las instituciones y condiciones sociales en general van en contra de las leyes de la fisiología. Porque si hay que trabajar, por ejemplo, pues un determinado número de horas en un lugar que tiene contaminación química o de cualquier clase, todo esto son condiciones que van en contra de la fisiología humana. Si hay que vivir luego en las grandes ciudades con todos los coches pasando en luces artificiales y tal, pues todo esto también va en esta misma condición. Y luego, pasamos siguiendo en esta línea más social, lo que siempre se ha comentado es decir, no, es que el problema es que la civilización, ¿para qué está? Para controlar los malos instintos y para favorecer los buenos instintos. No se sabe de quién, pero la idea es esta. Para controlar los malos instintos, porque la ferocidad innata del hombre hay que ponerle unos límites, unas pautas, que sería en definitiva, poniéndolo así más en bonito en filosofía, pues el leviatán de este hombre del Hobbes, de aquello de que el hombre es un lobo para el hombre. Con menos filosofía, pues es así, de fácil, ¿no? Entonces dice, no, es que no hay ni buenos ni malos instintos, solo hay dos instintos, solo la satisfacción de los instintos. Dice, ¿y cuáles son estos instintos? Pues son los siguientes. Pues el instinto es el de la actividad e ingenio, el de la preservación de la vida y de seguridad de la vida, la sociabilidad y la libertad. Estos son los instintos que hay que satisfacer. Nada más. O sea que no hay ni buenos ni malos, solo hay estos y su satisfacción. Y después, vamos a ver qué hay más por aquí, lo de los instintos, que la armonía, que la humanidad, el fin de la humanidad es buscar la armonía, que la armonía está en el estado natural, y con esto pues se cierra un poco la exposición de lo que decía este buen señor. Y ya está. Es que parece, a mí me dio la sensación la primera vez que lo vi que era casi como muy sencillito, ¿no? Decir, bueno, y qué cosas más evidentes, pero la suma de cosas evidentes y en una correlación de los puntos, que estos son los puntos de su programa, de su manifiesto, argumentados, desarrollados. Entonces, me parece, bueno, pues si dice cosas así como muy normalitas, pero estas cosas normalitas al final pues te están haciendo un retrato de lo que es la vida cotidiana desde hace 200 años. Para abundar más en la cuestión esta de, como decía Félix, todo lo que desde el punto de la sociología, todo lo que nosotros consideramos normal, desde comer, vestir, dormir, cómo y cuál, pues todo esto es una cosa que no es de toda la vida, será toda la vida nuestra, pero no de toda la vida, porque esto está inventado pues a finales del siglo XIX, perdón,
a principios del siglo XIX. Incluso para el vestir hubo unas grandes campañas que fueron transatlánticas, venían de Estados Unidos aquí, es decir, cómo deben vestir las mujeres para ser morales. El vestido ese de pantalón, chaqueta, corbata, todo eso pues lo inventaron entonces. Los hombres no llevaban pantalones, bueno, no es que no llevaran nada, pero llevaban otra cosa, no llevaban los pantalones que llevamos ahora, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la ropa infantil, pues no había ropa de niño, no era una categoría diferente, había ropa de una talla más pequeña, igual que la de los mayores, pero más pequeña. Entonces, se considera que en épocas anteriores no había niños, al menos en el caso había niños, por fuerza había pequeños, pero niños en el sentido de cómo lo consideramos ahora la cuestión esa, la cuestión del amor filial y la cuestión misma de la estructura de la familia y todas estas cuestiones que nos han colocado de fidelidades y otras cosas, pues todo eso es un producto de esta época. Antes se lo miraban de otras maneras. Y no es que fuera ni mejor ni peor, pero que decir, se lo miraban de otras maneras. Entonces, por otra parte, esto no ha aparecido como una seta en la historia, porque ¡pim!, allí aparece una seta, no, sino porque eso hay una interrelación entre la Iglesia y la burguesía para crear este modo de vida, que es el que a ellos pues les favorecía. Y ya acabo, y si hay preguntas y cosas de estas, pues mejor. Es muy difícil poner en práctica todas estas cosas hoy día. Claro, que te lo propongas en muchos aspectos, porque estamos tan lejos de todo lo que se dice ahí ahora, desgraciadamente, sí, que es complicado. Llevarlo a cabo sería casi una utopía. Sí. Más que nada es lo que digo yo, es una cuestión de hacernos pensar cómo estamos, ¿no? Porque cuando estás inmerso en algo, no le ves los límites, el contorno. De esta manera, pues tienes ocasión es una ocasión de verlo, ¿no? Y entonces a partir de aquí es cuando puedes ver, pues eso, pues es una utopía, o se podría hacer eso o lo otro, ¿no? Pero si no lo ves, es como que decir, es que es toda la vida, ¿no? Toda la vida no, porque si hace 200 años que se ha descubierto que se funciona así, pues no es toda la vida, ¿no? Yo he hecho una traducción. Perdón. No, es así. Hombre, yo lo que creo es que cae en un cierto simplismo también. Porque no sé, hay algunas explicaciones como esta de que la tierra expulsa a los débiles y tal, que no sé, a mí me suena un poco como a discurso casi religioso, ¿no? Como explicación del éxodo rural y de por qué la gente deja el campo para irse a la ciudad, ¿no? Pues vamos. Hombre, creo que en conjunto las circunstancias pues está bien, ¿no? Pero luego cuando bajan ya a puntos concretos yo creo que patinan eso. Tampoco el tema este de que repartiendo la tierra en parcelas equitativas para todo el mundo cabe. O sea, es muy discutible, ¿no? Porque la tierra pues también tiene sus límites, aunque evidentemente que si hay pobreza y la gente no come tal es porque hay una desigualdad en el reparto y una explotación con intereses minoritarios que no favorecen a la mayoría de la población, pero al margen de eso es que la tierra también tiene sus límites, ¿no? No es algo limitado, bueno, aquí cabemos todos, ya no. Sí. No sé. Y luego yo creo que también tiene una visión pues como muy individualista del ser humano, ¿no? Es decir, pues bueno, tú con tu pastelito, en tu bosque, ¿sabes? Pero no sé, creo que como idea en conjunto de sociedad no sirve, no es más como un propósito moral o de ético tal de enfrentarse al mundo, ¿no? Como una especie de filosofía de vida, pero como explicación social de cómo se estructuran las sociedades y tal, pues es bastante flojo, la verdad. No sé, las explicaciones que dan así me parecen muy simplistas, ¿no? Y las opciones que dan, ¿qué opciones que dan realmente? Esto es un programa, ¿eh?
Tienes que hacer un programa, un manifiesto, digamos. Sí, sí, Lo que pasa es que, aparte del manifiesto, pues lo argumentaron, y eso está aquí en 3 páginas, pero para argumentarlo necesitan 20 del libro, ¿no? De todas maneras, si nosotros lo vemos como digamos, como si fuera esto un todo, hay que ver lo que estos son respuestas a cosas que les pasan a ellos. Por ejemplo, hay un punto que sí está en el original, ¿verdad? O de eso naturalmente, pero que yo no he recogido, que es la cuestión de la prostitución. Porque entonces, pues todas las mujeres que se quedaban, digamos, viudas o que no, bueno, principalmente viudas, que era muy fácil con las condiciones industriales, pues parece ser que no tenían más remedio que la prostitución miserable, ¿no? Entonces para ellos era, para la clase obrera en aquel momento era un gran problema. Entonces ellos, claro, lo recogen. Yo lo he recogido aquí porque si no, pues como quedaría un poco fuera igual de contexto, pues habría que explicar más este punto, y no es de los más importantes en este momento, ¿no? Al menos con la importancia que le daban ellos. Respecto a lo que decía esto, es que habla de individuos, no habla de sociedad. Lo que pasa es que es esta idea, ¿qué hay antes de la sociedad? Los individuos. Entonces los individuos deciden asociarse como o no como quieran ellos. Entonces no te está explicando la sociedad. La sociedad, la civilización es el producto de apartarse del estado natural. Entonces nosotros somos individuos, en lo que ponen aquí, que deciden pues asociarse con este, con el otro, para tal cosa, para tal otra, pero no es ya de entrada que digan, somos una sociedad y esta es la forma en que nos vamos a organizar. Respecto a lo que decías del territorio, no es que él responde a la pregunta, si dice, no, es claro, es que somos tantos que no tenemos para comer. Dice, no es que seamos tantos, mira la cantidad de kilómetros que hay de terreno y repartido entre las personas, pero no en un sentido de parcela. Sería como, por ejemplo, los de estos, ¿cómo se llaman? Los bosquimanos, creo que son los cazadores recolectores que existen hoy en día. Supongo que no tienen ellos conciencia de que tienen una parcela. Esto, la parcela se la ponen los otros cuando vienen los otros y les ponen un cercado. Y no, esta parcela donde hay la fuente es mía. Y no, pero si antes aquí no había ninguna valla. Es un concepto de bosque, de territorio, y que no responden ellos a la superpoblación, por ejemplo, que hay ahora, porque en aquel momento no lo había. Hay 2 cosas que explico respecto a los naturales. También hay dos cosas, como he dicho, que nos va muy bien para conocerlo. Primero, saber que estaban en Montmartre cuando Montmartre no era París, pero ellos van viendo que la ciudad va viniendo. La historia, la evolución de Madrid no la conozco, pero la de Barcelona sí que en este aspecto la conozco más, y muchos de los barrios hace menos de 100 años que están anexionados a Barcelona, ¿no? Entonces ellos veían que se iba acercando a la industrialización esa. Tenían sus ríos, sus molinos, sus campos, sus casitas. O sea que ahí veían pues que este tipo de vida pues iba como a menos, ¿no? O que iba a desaparecer. Por otra parte, como en aquello hacía poco, que había sido la época que decían de las bombas en el movimiento anarquista, pues la policía, la que oían palabra anarquista, pues iban allí y tomaban nota de todo. Entonces, gracias a los archivos policiales precisamente, pues se sabe todo lo que hacían, porque se ve que estaban al quite de todo lo que hacían esta gente, ¿no? Entonces hay cantidad de informes que el que ha estudiado más en Francia este movimiento, pues principalmente se ha documentado con los informes estos de los archivos históricos. Y esas 2 cosas nos permiten saber, pues bien, ¿no? Recuperar, por ejemplo, la revista, que había pocas colecciones y cosas. Entonces, la respuesta es esa. No se puede hablar, no te van a decir nada de la sociedad, porque es que ellos no hablan de ninguna sociedad. No te van a decir nada del territorio, primero porque ellos no tenían el crecimiento que ha habido en los últimos 20 años o 30, y segundo porque no lo hacían como parcela, decir, a ver, ¿cuántos somos? 2.000, pues 2.000 por 2.000 kilómetros cuadrados, pues nos toca uno cada uno, no. Él contestaba a esto, es decir, ¿cómo que no hay tierra? Pues si somos 1.000 y hay 1.000 kilómetros cuadrados, pues hay tierra de sobras para todos para poder alimentarnos, ¿no? Teniendo en cuenta que supongo que favorecerían también que el bosque. Es que la base de todo también de esto está en el bosque. El bosque es lo que lo genera todo, para la vida y para la preservación de la misma naturaleza. Y como ya entonces lo iban quitando. Me acuerdo de una novela que leí, una novela que empieza la novela, el protagonista sentado en una montañita y está mirando pues toda la comarca. Y dice,
y está escrito en esta época, en esta misma época. Y dice, uy, cuando yo era pequeño, pues todo era bosque, y ahora los artigairas, los que hacían terreno para cultivar, quemaban una zona del bosque y cultivaban allí. Pues entre estos y los que hacían el carbón vegetal, pues han dejado todo de huecos, que hueco con hueco, pues al final desaparece el bosque. Y eso era en esta misma época. Y es una cosa que siempre me he recordado por eso, ¿no? Es decir, ya en esta época dicen, uy, se me están llevando el bosque. Son así anécdotas que para añadir a la cuestión esta, ¿no? Para entender de que ellos no están parcelando, están diciendo, pues hay terreno para todos. Yo entiendo que la naturaleza tiene que ser comprendida como una contradicción en sus contradicciones, y la relación del ser humano con la naturaleza también como contradicción, ¿no? No solamente hay coincidencia y confluencia, sino también conflicto y oposición. Entonces esto es lo que introduce la complejidad en los problemas estos. La naturaleza es un elemento contradictorio, ¿no? Entonces esta cuestión no la podemos olvidar, ¿no? Nosotros vivimos en la naturaleza, pero hay veces que la naturaleza se vuelve contra nosotros, ¿no? Se vuelve, pues no sé, de muchas maneras, ¿no? Si alguien se ha visto sorprendido por una nevada en la sierra, en un momento que no se espera y que ves allí perdido en la niebla y en la nieve, pues entonces la naturaleza la ves como algo terrible, ¿no? Y no te resulta, ¿no? Y luego las relaciones no solo son de coincidencia, también son de oposición, ¿no? Entonces todo este juego de contradicciones es lo que introduce la complejidad, que quizá en el pasado esto no se logró tanto, y que ahora tampoco, ¿no? Los movimientos ecologistas introducen versiones muy idílicas, ¿no? Que no son tales, ¿no? Y que deberíamos hacer un esfuerzo por hacer que nuestras mentes funcionen de una manera más complicada, para acercarnos a una realidad que es a menudo complicada, ¿no? Y que es difícil de buscar soluciones ¿no? De todas maneras, la destrucción medioambiental tenía unas causas que, digamos, para mí fundamentalmente son las necesidades militares, ¿no? La revolución industrial es una revolución que crea un aparato militar, es eso. Aquí, por ejemplo, el carbón vegetal que destruye los bosques sobre todo se hace para fundir, ¿no? Se creaba una factoría para fundir cañones, por ejemplo una que hubo en Cantabria, y 50 kilómetros a la redonda ya no había bosque hacia 1750, ¿no? Que es distinto de las necesidades humanas, ¿no? Las necesidades del Estado priman siempre, el Estado necesita cañones, todos los cañones son fundamentales, y ahora sucede igual, ¿no? Pero incluso olvidando eso, nuestra relación con la naturaleza es contradictoria, ¿no? Estamos con ella y a veces ella está contra nosotros y nosotros estamos contra ella. Esto nos llevaría lejos, ¿no? Pero a veces esto se olvida, ¿sí? De todas maneras, quiero dar la sensación de que todos los libros, estos son 10 páginas del libro. Que hay mucha más cosa y está mucho más especificado. Para que, claro, ahora sí digo, por ejemplo, pues que algunos de ellos estaban en contra de la homosexualidad, diciendo que era una cosa antinatural. Pero bueno, ¿cuál es la explicación? Pues la explicación de ellos se están refiriendo a lo que en aquella época, sobre todo supongo que la aristocracia, eran no recuerdo la palabra, los galantes. Se empolveaban, se pintaban los labios, así pequeñito y tal, y tener unas formas amaneradas, pues era una cosa pues elegante, era una forma de distinción. Entonces, para ellos, esto es la homosexualidad, que es la única forma, y por tanto, pues, están en contra de este artificio. Pero ya claro, si entramos esto y alguien entra al trapo de esta cosa, pues ya nos podemos dedicar todo el rato a esto, ¿no? Por eso, y hay otra, si están a favor del incesto, digamos, con unas condiciones, porque consideran que se ha visto en tribus o en zonas de que esto pues favorece la mejora de la especie, de la raza, que antes decían raza, pero con el sentido que decimos nosotros a la especie, ¿no? Digo, para que no haya confusiones. O sea, si entramos esto, podemos estar todo el rato con estas cosas, ¿no? Por eso he preferido entrar en cosas que son menos polémicas, al menos en estos momentos, y que sí dan una idea general de lo que ellos exponían, o de lo que querían exponer. ¿Una pregunta más? Luego el naturismo, claro, ahora con lo de la liquidación de la capa de ozono, pues incluso el nudismo
tiene un carácter ambivalente, ¿no? Porque claro, ¿no? Hace poco, no sé, a lo mejor alguien de aquí ha oído algo sobre es que no he conseguido averiguar todavía. Se ha dado los datos de la última medición del agujero de la capa de ozono, se ha dado hace 3 o 4 días, no he conseguido enterarme si ha disminuido o ha crecido. Yo entiendo que ya va creciendo con alguna disminución temporal desde hace bastantes años. Es más, es un problema de muy difícil solución, pero claro, en las condiciones actuales, teniendo en cuenta que la capa de ozono quizá lleva 40 años existiendo, el fenómeno de la vida en la naturaleza, tomar el sol, todo esto no se puede interpretar como hace 80 años, porque el sol de repente se ha vuelto nocivo, ¿no? Hombre, siempre he tenido un punto de nocividad, ¿no? Incluso antes, también, pues se creaba también problemas el sol, ¿no? Pero no como ahora, claro, la capa de ozono protegía, ¿no? Entonces todas las cuestiones estas tienen que adaptarse a una sociedad muy diferente de lo que era hace 80 años. No solamente la sociedad, sino nuestro conocimiento de las cosas es ahora mucho mayor. Entonces hay que leerlo como una perspectiva histórica, con la perspectiva histórica de 80 años, ¿no? Igual que la noción de lo natural, que es una noción tomada de Rousseau, ¿no? Aquí son franceses, entonces lo toman de ¿no? La idea de lo natural de Rousseau, que bueno, también tenía un elemento positivo, la sociedad se estaba artificializando mucho, en manos de la aristocracia del antiguo régimen y todo esto, ¿no? Pero claro, tiene elementos conflictivos. En definitiva, lo natural tiene que ser histórico, tiene que ser definido históricamente. No hay una esencia abstracta humana desde siempre. Entonces, claro, eso nos llevaría a cómo son las definiciones de lo natural en cada época, ¿no? A no ser que aceptemos un esencialismo que nos llevaría a Aristóteles de cabeza, ¿no? Claro, quizá la idea de lo natural nuestro difiere, ¿no? Y debe diferir. Pero con estas salvedades se pueden entender estos textos y leer con aprovechamiento, ¿no? Ahora que ha dicho Rousseau es que precisamente el que se dedica más o se ha dedicado a estudiar en Francia estos digamos, estos autores, pues él considera que son la influencia de Rousseau en el movimiento obrero. Entonces la idea esa de la vuelta a la naturaleza, pues sí que viene, entre otros autores, pues de Rousseau, que según parece, pues lo que hizo es transformar en sociología la idea de Spinoza de la sustancia universal. Entonces, al transformarlo en sociología, pues se convierte en una especie de programa para la vuelta a la naturaleza. Que la vuelta a la naturaleza es una expresión de Rousseau. Parece que luego, si entramos ya en el naturismo, que influyó en el naturismo, pues hay más cosas. Sabes que esto se puede, digamos, llevar a la complejidad que quiera. Si ahora alguien empieza con lo del camino ese de la filosofía, pues también da la cosa bastante mal de sí, y ya parece más compleja. Es que esto lo que pasa es que estos señores y señoras, pues no eran ni filósofos, ni sociólogos, ni nada. Uno era cantante del cabaret, que eran los cabarets, pero cabarets políticos, que era, digamos, eran una de las cosas que Montmartre más sabía, además tenían unos nombres de lo más estrafalarios, la rata estrafalaria y otras cosas así, ¿no? Tenían nombres así muy duros. Pues todos los cantantes de cabaret, pues este señor cantaba, estas cosas las cantaba, las canciones que cantaba en el cabaret, cantaba estas canciones con esta temática, por ejemplo. Otro era fontanero, otro era albañil, es decir, así. Entonces entraban en algo que tenían claro y lo decían clarísimamente. Casi luego ya entramos los estudiosos, pues entonces ya le buscamos a ver en el contexto de a qué autores se pueden ser, digamos, influenciados. Y bueno, si es en Francia, pues claro, de Rousseau evidentemente son todos descendientes. Aquí no tanto, pero allí sí. No sé, no quiero dar la sensación de que es así, pues como que es una cosa así como muy sencillita y va a estar por casa, ¿no? Al menos aquí hay bastantes artículos y tocan bastantes puntos. La cuestión esa de la ferocidad del hombre como una cosa natural, la necesidad de la civilización para que imponga pautas para precisamente contrarrestar esta ferocidad natural, todas son estas cosas, nos están contando hoy mismo la tele, o sea que tampoco son o lo de los desastres naturales. Esto en una conferencia sobre los desastres naturales hace poco, y resulta de que hay 2 mapas de los desastres naturales, que están en verde, los pusimos los colorines, que están en verde y en rojo. Ahora, entonces los que están en verde, no sé si corresponde cada color bien, pero cada color corresponde a un concepto, os puedo decir. En verde está el mapa mundi, en plano. En verde son las zonas donde hay más desastres de esos que se llaman naturales. Y en verde, si está en verde, pues en rojo será, en rojo,
las desgracias que ocasionaba, especialmente pues de vidas, ¿no? De muertes serían todas. Entonces cogías, en ese mapa estaba Estados Unidos plagado de verde. Es decir, allí pues debe haber un catástrofe natural pues cada día o cada 5 minutos. Pero el rojo casi no tenía, que es lo curioso, ¿no? Entonces te ibas, por ejemplo, a Asia, a parte centro de Asia, y había poco verde, pero mucho rojo. Es decir, que cualquier cosa que pase, pues allí repercute mucho más, ¿no? Entonces esto es digamos, sería como una consecuencia. ¿Por qué pasa eso? Primero porque hay todo un sistema de prevención y de compensación, y ya están, pues, las casas, por ejemplo, pues bien construidas para estos efectos o así. Pero si nos ponemos en grandes concentraciones urbanas que originan la miseria, que se ponen en un cauce de un río o al lado de un volcán, seguro que cuando el volcán le diga, hoy toca, pues se lleva pues a todos los que hay allí. O lo del esto salió también el caso del tsunami aparte de toda aquella idea de que todos los animales se fueron corriendo y los naturales de allí también se fueron corriendo detrás en dirección contraria. En las grabaciones salen señores y señoras que hoy se va al mar y van detrás del mar, porque además sale y se oye una voz que debe ser de alguien de allí, del encargado de las costas, vuelvan para aquí, y se va al mar para allí y van detrás del mar, ¿no? Entonces, esto es lo que origina el problema. ¿Qué lo origina? Pues primero el desconocimiento del lugar y la construcción, todas unas construcciones, algo pues que a lo mejor allí no tendrían que estar. Y luego si vamos buscando más lo de la gota fría, todas estas cuestiones, tal, pues esto es derivado pues también del calentamiento de la atmósfera, como al menos dicen los que entienden de esto. La cuestión de la desaparición de los bosques, pues al final acaba siendo la causa de todas estas cuestiones. Y esto ya lo decían estos señores, ¿no? Y también decía una cosa que es importante, decía, todo este proceso, y lo repito, todo este proceso de destrucción no es aún irreversible. O sea, que aún se puede recuperar. Lo que pasa es que hace 100 años que lo decía, ¿no? Supongo que era también, pero al menos en aquella época tenían claro de que no es irreversible el proceso. O sea, que tenían conciencia de futuro. Luego ya más adelante los neonaturien, que eso ya se... Perdona, dime. No, di. No, yo quería hacerte una pregunta, y es, en los últimos años, como por los últimos tiempos, expertos, grupos ecologistas y tal, están planteando la necesidad de lo que llaman el decrecimiento. Sí. No sé si sabéis un poco de qué va, ¿no? Es decir, que lo que ven es que el crecimiento, el desarrollo económico, ¿no? El desarrollo productivo que existe en la actualidad nos está llevando ya al desastre, ¿no? del planeta. Entonces yo, viendo tu libro, no sé, creo que guarda bastante relación, ¿no? con este asunto del crecimiento, ¿no? Lo que planteaban ya estas personas, ¿no? de esta corriente natural. No sé qué opinas tú al respecto. Es que actualmente el decrecimiento no lo conozco así suficiente como para poder hablar con el conocimiento que quiero tener para hablar del no. De todas maneras, supongo que algún punto de relación tendrá con... Es que no sabría bien, es que como no lo conozco bien prefiero no opinar. Es una cosa que tengo para estudiar estos tiempos, pero no lo conozco bien y prefiero opinar. Si tú quieres, por ejemplo, dar tu opinión, pues creo que sería más interesante. No, yo por lo poco que sé, tampoco tengo un conocimiento profundo, ¿no? Pero por lo poco que sé, se están dando argumentos, ¿no? a favor del crecimiento que, leyendo por ejemplo este libro, veo que tienen bastante relación. O sea que si estas personas que formaban parte de esta corriente ya veían estos peligros, ¿no? El peligro del atentado tan enorme que había en esa época contra la naturaleza, y hicieron estas reflexiones, ¿no? y ponían estas ideas en práctica, pues me imagino que ahora estarían horrorizados, ¿no? Tal como está la situación del planeta, ¿no? Sí. Y hacia dónde caminamos, ¿no? O sea, lo que viene a plantear el decrecimiento es que no se puede mantener el ritmo que tenemos ahora, ¿no? de consumo de energía, materiales y tal, a este ritmo, y que lo que hay que hacer es parar este crecimiento y ir en dirección contraria, la reducción del crecimiento, ¿no? O sea, consumir menos, etcétera, etcétera. Eso es en síntesis lo que se plantea.
Entonces creo que guarda bastante relación, ¿no? Porque decían esta persona, ¿no? Y ese movimiento lo que viene. Lo que decir es que el movimiento ese naturien, luego viene el neonaturien, ya va entrando el siglo XX, viene el movimiento neonaturien que empieza a decir, bueno, pues todo lo que esté en las corrientes que estén a favor de la vuelta a la naturaleza, pues todas son buenas, ¿no? O todas son interesantes de conocer. Porque también empezó, cuando un movimiento pues no puede, digamos, avanzar porque todo va en contra, parece como si se cerrara en sí mismo y todo el mundo pues haga así. Pues los nómadas, el nomadismo es como la receta universal para resolver todo. Y había los nómadas, ¿no? Que también hay un artículo de ellos. Decían que el sedentarismo es la base de todo mal. Entonces, pues seamos nómadas. Pero había otros pues, que tenían otras ideas. Y los neonaturienes como el conjunto, quiere recoger todas estas ideas. Y ya más adelante están los crudivegetalinos, que estos ya estaban en otra línea, ya se parecían más al naturismo, digamos, de aquí ibérico, al menos en la misma época, y ya trataban de la cuestión del vegetarianismo como una cuestión fundamental, de la alimentación con todos los valores morales que asociaban como una cosa fundamental, y ya estaban en otra línea, digamos, más parecida al naturismo de aquí, en la misma época, más correspondía a la misma época histórica. Yo siempre he pensado que el planteamiento o los planteamientos naturien, los primeros, los más originarios, que son los que más para mí contrastan, son más parecidos, si trasladamos de países y de épocas, más parecidos a lo que se llama ahora el anarcoprimitivismo, que tampoco es que conozca mucho, pero yo creo que se parecen más los presupuestos, sobre todo por la cuestión de individuos, que habla, antes de sociedad, habla de individuos. Pero también, como recordaréis, uno de los instintos naturales del hombre es la sociabilidad. Lo cual es que eres tú quien decides asociarte, no que ya naces en una sociedad que te mira, pues has caído aquí, hay estas pautas y te aguantas si no te gustan y si no, pues hace lo que creas conveniente, pero está aquí la cosa. Aquí no hay pauta. Por ejemplo, respecto a las relaciones, parecía como iguales de libres estaban los hombres como las mujeres, pues se relacionaban cuando querían, por ejemplo, y ya cuando había hijos, pues se podía decir que lo cuidaban los dos, o lo cuidaba ella, y si pues él pues lo decidía cuidarlos ella, por ejemplo, y se juntaba con otro hombre, pues no había ningún problema si los hijos eran suyos o de otro, ¿no? Es decir, que la libertad que es como muy moderna, ¿no? En realidad, aunque sea como una exposición muy simple, yo también creo que he contribuido a simplificarla, pues la verdad es que es todo como muy moderno, ¿no? Y aparte de con las anécdotas personales que he puesto y tal, no creo que sea una cosa así, digamos, simplista, sino lo cual es que es simple, que es muy diferente. En Sumendi había que es una asociación, habíamos como la máxima, cogían una más, es decir, lo simple es lo más difícil. Que me parece que es una frase, ¿no? Era de Tolstoy o algo así, dice, lo simple es lo más difícil. Y decía, pues bueno, pues si he hecho el higienismo, que era una asociación, que es, mejor dicho, una asociación higienista, pues, ¿qué quiere decir eso? Pues mira, que ser higienista es una cosa muy simple, pero es bastante difícil de llevar a la práctica cada día. No porque la dificultad que entrañe, sino por el contexto en que se desarrolla. Por esto viene a ser lo mismo. Y tú vas diciendo, hombre, pues los bosques los estáis talando, y resulta que todo esto ocasiona luego pues que haya todas las inundaciones que pueda haber en el mundo, pues, y lo siguen talando, pues alguna cosa te vas inventando para continuar así, ¿no? Pues entonces, pues ya digo, aparecen los neonaturien, y yo creo que es un producto de que cuando quedas tus posibilidades de desarrollar tus ideas quedan muy limitadas, pues entonces empiezan a salir como soluciones mágicas de cada uno, ¿no? Henry Thirdly, que fue uno de los que más, digamos, estuve desde el principio, pues por ejemplo yo no salía de casa, el hombre casi, y escribía, y además encima se murió de un accidente, que no sé, sí, como una película que uno vive toda la vida en el campo para aislarse y lo viene a ver en coche, va y el coche lo atropella, ¿no? Me parece casi como una paradoja, un chiste, pero pues viene a ser casi lo mismo. No, yo ya he acabado vivo. Ya respecto al primitivismo, que forma parte del colectivo Los Amigos de Luz, que era un colectivo de crítica de la tecnología,
bueno, sacamos 9 boletines y lo dejamos hace un año, ¿no? Creíamos que estábamos agotados. Nosotros discrepábamos del primitivismo, entonces ya que estoy aquí pues voy a explicar un poco las causas de la discrepancia. El primitivismo es muy actual, ahí mismo en la entrada tenéis puesto un libro de John Zerzan es el ideólogo de esto, ¿no? Entonces la discrepancia fundamental es que ellos presentan al ser humano como solamente un ser de la naturaleza y creen que la plena realización como ser de la naturaleza es suficiente. Esto quiere decir que conciben al ser humano sobre todo como una realidad biológica. Y ahí está la diferencia fundamental. Nosotros creemos que no es así, que eso, aunque el ser humano es una realidad biológica, no puede realizarse solo en la naturaleza, porque el ser humano tiene otras necesidades que trascienden la naturaleza. Por ejemplo, la necesidad de verdad. La necesidad de verdad, la pregunta eterna, ¿qué es verdad? ¿Qué es un horror? ¿O qué es una ilusión? ¿O qué es una quimera? ¿No? Entonces esto ha llevado al desarrollo de la filosofía, al desarrollo incluso de la historia, al desarrollo de saberes. Entonces creemos que no basta con una naturaleza restaurada, sino que es necesario que el ser humano satisfaga sus necesidades como ser humano, no solamente como ser natural. Entonces esta es una diferencia. Claro, esto hace que todo sea más complejo, porque la necesidad de verdad es muy importante, es fundamental. Luego está además el problema del gobierno político, una sociedad humana tiene unos lazos. Claro, también es verdad que la gente puede vivir aislada, ¿no? Ha habido épocas en que la gente ha vivido aislada, los antiguos serenitas, cada uno vivía en su cueva y eran autónomos en su cueva. Puede ser una solución, pero quien creemos que la solución tiene que venir de alguna forma de colectivismo, entonces se nos plantea el problema de la política en su acepción más noble, la política como la determinación de lo que ha de hacerse para la sociedad en su conjunto. Entonces, si nosotros tenemos la necesidad de verdad, la necesidad política y algunas otras necesidades, por ejemplo la necesidad de belleza, hay una belleza de la naturaleza, pero hay una belleza del arte. El arte es distinto de la belleza de la naturaleza. Entonces se van sumando necesidades. Por lo tanto, frente a esta concepción reduccionista de un ser humano como pura biología, nosotros oponíamos a un ser humano como historia. Cuando ya que se ha dicho, el ser humano es historia, somos historia. Una historia social, aquí, quizá todos vosotros sois más jóvenes, pero nuestra generación, la mía, hemos vivido aplastados por las consecuencias de la guerra civil, ¿no? Entonces, eso significa, lisa y llanamente, que éramos seres de la historia. Una historia que nosotros no habíamos participado, que había acabado mucho tiempo antes de nacer, nos atrapó, ¿no? Entonces nos hizo seres de la historia. Entonces, creemos que no existe ninguna huida hacia la biología y que no es conveniente, ¿no? Y que incluso la satisfacción de las necesidades biológicas, el alimento sano, todo eso no satisface las necesidades básicas del ser humano. Hay otra necesidad, la libertad como bien inmaterial, ¿no? A mí al menos la libertad es el principal bien. No hay ninguna cosa más importante. Ni siquiera un mundo natural restaurado. Esto ya es una preferencia personal. Yo creo que la libertad es el bien más importante. La libertad colectiva y la libertad individual, ¿no? La libertad política, la libertad civil y la libertad de conciencia. Estas son las libertades que exigen una satisfacción. Cada época de una manera distinta, ¿no? Pero, entonces, claro, en Estados Unidos, que es una sociedad muy pobre culturalmente, muy débil, es lógico que surgiera las corrientes de Zerzan, ¿no? Que surgiera una corriente biologicista. Yo entiendo que es biologicismo, ¿no? Aquí en Europa, hasta ahora, ya casi nada, ¿no? Todavía parece ser, ¿no? Que tenemos algún aprecio por la cultura, alguna idea de la belleza, alguna noción de la filosofía. Entonces eso no puede ser destruido, tiene que ser salvado. Precisamente ahora el Estado y el capitalismo lo intentan destruir, ¿no? Porque también, yo digo una cosa, le di la vuelta a los argumentos de John Zerzan, solo polemizo con el Zerzan, ¿eh? Entonces, si nosotros somos seres biológicos, ¿en qué nos diferenciamos de la fuerza de trabajo? ¿En qué nos diferenciamos del antiguo animales de labor, por ejemplo, bueyes, mulas, caballos? O sea, en realidad, sus planteamientos ultra radicales es un retorno a la concepción del ser humano como un ser que trabaja y que consume. Solamente cuando decimos, no, nosotros queremos la libertad. Entonces es ahí cuando nos diferenciamos, ¿no? Entonces los argumentos tan aparentemente se convierten en argumentos pro sistema. Y bueno, en el boletín número 8, los amigos de los sirve, permitís un poquito de propaganda, hay lo que se llama carta abierta a los primitivistas. Ya no es encontrable el boletín este porque salió hace 2 años y está agotado, ¿no? Pero bueno, había ahí una polémica amigable, naturalmente, porque una cosa es los errores y otra cosa es el respeto por la gente que antes había más grupos primitivistas, ahora ya hay muy pocos. Entonces, pues,
No sé si nosotros contribuimos en algo a superar esa corriente, ¿no? Espero que sí. Bueno, lo que pasa es que eso también es discutible y bastante. Por una parte, no es un biologismo. Les explico que sea un biologismo a la medida que el biologismo es que solo se ocupa de la parte, digamos, fisiológica de la persona. Entonces, cuando ya pone que los instintos, ya dicen que los instintos son de actividad e ingenio, preservación de la vida y seguridad, sociabilidad y libertad, pues ya aquí ya no es solo el biologismo. Si fuera biologismo, al menos los naturienes, no me estoy refiriendo al primitivismo, pues solo te hablarían pues de cómo comer mejor, de que es la alimentación natural más sana y que si tomas el sol es más sano que si no lo tomas, ¿no? Entonces, cuando ya entran en unos conceptos sociales, entonces ya no es biologismo. El biologismo es cuando solo se queda en el aspecto biológico o fisiológico, si queremos decir, que queda aún más claro. Por otra parte, respecto a lo de la cultura, todo eso vuelvo a decir, antes de entrar en lo de la cultura, de que todo esto son respuestas a un momento. Si ves que tu tipo de vida va a desaparecer porque se lo engulle otro que no te proporciona nada, solo malestar, pues reaccionas. Entonces ellos reaccionan delante de eso y es su propuesta o su crítica a eso y hay que entenderlo como tal, no como un manifiesto, decir esto es lo que hay que hacer. Es otra cosa. Como has dicho tú, ya han pasado 80 años, es otra cosa, ¿no? Entonces, respecto a lo de la cultura y al individuo, que parece que son los conceptos así más duros o más conflictivos. La cultura no es que ellos estén en contra de la cultura, sino que están en contra de la cultura institucional. Entonces, el ingenio natural que se dice al menos en algunos libros de literatura antigua, fuimos a tal pueblo y un señor o una señora que no había ido nunca a la escuela, no sabía leer y escribir, pues tenía un conocimiento de la vida y de las personas que nos dejó asombrados. Y como yo he conocido personas así también, al menos dos, en los últimos años, es decir, no hace mucho, pues sé lo que significa, lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces, a eso se refieren. Por la cuestión del individuo, ya he dicho antes, que ellos están hablando de individuos, pero no de individuos que quieran vivir de eremitas. Si quieren vivir de eremitas, pues que lo vivan, pero que tienen el instinto a la sociabilidad. Lo que pasa es que ya no parten de una sociedad como punto de origen, sino que parten del individuo como punto de origen, que es diferente. Eso no quiere decir que no quieran formar sociedades. Yo respecto a los naturienes, respecto a los anarcoprimitivistas o a Cerfran, es otra cosa que ya es otro debate y sería en todo caso pues otro libro, ¿no? Pues que no dé esta sensación, ¿no? Y hay una cosa también que va junto al que me he olvidado antes, que es la cuestión que decía de los que el campo expulsa. El campo expulsa, pero cuando no hay propiedad. Eso de la emigración, por cuestiones, digamos, económicas, no es un producto de